Con todos ustedes, put your hands together for Pepe Zapata. Vamos a hacer en castellano porque lo van a grabar, con lo cual, primero de todo, gracias al Departamento de Cultura y a Europa Creativa por permitirme compartir con vosotros un ratito para hacer alguna reflexión y sobre todo cuestionarnos conjuntamente el concepto de qué pasa con los lectores, con los públicos, etcétera. Y empezamos, si os parece. En cualquier caso, de todo lo que vais a ver en pantalla, y cuando digo todo es todo, lo vais a tener. O sea, que os eximo de la necesidad imperiosa de tomar notas. Hombre, si veo que hay movimientos, igual quiere decir que incluso a alguien le interesa lo que comentamos, ¿no? Obviamente, ya que estamos en la intimidad, si no se entiende algo de lo que diga o queréis hacer alguna aportación interesante, yo encantado. Levantáis la mano y ahí estaremos, ¿vale? Más allá de estas cuatro paredes, y esto lo digo muy en serio, aquí tenéis mi perfil habitual en redes sociales, que continúe la conversación. O sea, up to you, para criticarme, para compartir, para desarrollar cosas conjuntamente, encantadísimo. No nos conocemos, supongo que entre vosotros más o menos sí, sois estos, más o menos. No sé si estáis todos o falta alguien, pero era de la lista que me habían pasado. En cualquier caso, encantado de conocernos. Yo soy en todos mis proyectos he tenido alguna cosa que ver con los públicos de una manera más o menos transversal. De hecho, en la última etapa muy centrada en artes escénicas, tanto en el Mercat de las Flors como responsable de comunicación y marketing y públicos, como consultor en Tecnecultura. Es una agencia especializada justamente en análisis de datos de públicos de la cultura, y en Focus como director también de comunicación, marketing y públicos. Y actualmente dirijo el 3C, una comunidad de cultura en Cataluña de casi 40.000 socios, que lo que pretende de alguna manera es articular actividades dirigidas especialmente a este colectivo, que son usuarios bastante intensivos. Y en este caso, en el ámbito literario, desarrollamos actividades justamente muy ADN en ese sentido, de aproximar de alguna manera la realidad cultural a nuestros asociados, incluso participando en otros acontecimientos del año literario en Barcelona y en Cataluña, y organizando incluso en nuestra propia feria literaria vinculada al mundo del libro en Navidad, que es el Sant Jordi de Nadal. Uno de los últimos proyectos en los que he colaborado como consultor ha sido precisamente con el PEN català, que aquí fuera tenéis uno de los deliverables, de los entregables que se han llevado a cabo. Yo en concreto participé con nuestro equipo de trabajo haciendo la diagnosis y el mapeo de proyectos culturales europeos que ponían en valor la vinculación del público joven con la literatura, con los libros, del cual se ha desprendido justamente el documento ese que tenéis aquí fuera, y que os invito a echarle un vistazo porque realmente es tremendamente interesante, de una claridad absoluta, porque en el fondo lo que te viene a decir es que si quieres realmente hemos de cambiar la preposición cuando trabajamos con los jóvenes, y en vez de trabajar para ellos hemos de trabajar claramente con ellos, y ese es el resumen, pero que no es fácil de implementar, obviamente, porque hay procesos participativos y de decisión en los que debemos de ser de alguna manera generosos y estar realmente convencidos de este cambio de modelo. Hecha la presentación, una última advertencia, y quizás la más importante: desconfiad de lo que os diga. Más allá de tener una cierta sensación del síndrome del impostor, porque claro, yo qué os voy a decir vosotros de vuestros públicos y de vuestros lectores cuando los conocéis perfectamente, pero es que realmente, en el fondo, vamos a hablar todo el rato de relaciones humanas, con lo cual no hay reglas absolutas, hay mucha prueba-error, de hecho mucho error, de vez en cuando alguna cosa que sale bien, pero lo que sí que podemos de alguna manera es compartir estas experiencias, un cierto conocimiento adquirido, para a partir de aquí replantearnos realmente cómo articulamos esta estrategia de dirigirnos a nuestros destinatarios, a nuestros públicos, y un concepto que a mí me agrada mucho utilizar, que son las comunidades de personas que están alrededor de nuestros proyectos. Pues comenzamos. Bueno, el síndrome del impostor, entre otras cosas, es porque evidentemente el gremio de editors, pues este es el último curso que ha lanzado, o sea que seguro que es más ad hoc específicamente para vosotros. Insisto que lo que intentaré es plantearnos preguntas conjuntamente, cuestionarnos realmente cómo lo estamos haciendo y si hemos hecho el pensamiento estratégico adecuado. Y os lanzo la primera pregunta también un poco para que me sirva a mí para ver si lo que voy a explicaros responde a vuestras expectativas, y sería esta. Para vosotros,
cada uno de vosotros, ¿cuál es el principal problema? ¿Cuál es el principal problema al que os enfrentáis en relación con vuestros públicos? Y el concepto públicos, ya lo sabéis y ahora lo desgranaremos, es amplísimo. Pero realmente a vuestros destinatarios, ¿con qué problema principal os encontráis? Y lo que os pediría, en una prueba de generosidad por vuestra parte, es que lo escribáis en una hoja y la arranquéis de vuestra libreta, si puede ser. Y tenemos 1 minuto para ello. Si alguien necesita papel, supongo que se puede disponer, ¿eh? No, necesito que lo escribáis. Necesito vuestro compromiso por escrito. ¿Cuál es el principal problema que os encontráis a la hora de abordar la relación con vuestros públicos? ¿Lo tienes? ¿No? Pues voy a buscar un momento hojas, que debe haber aquí, ¿verdad? Ahora se fuga el ponente y os mandamos el número. Mira, aquí de arriba. Sí. Quien le falte, en el dorso de este documento tenéis espacio y ahí lo podéis escribir. Por favor, escribidlo con letra clara para que lo podamos leer. ¿A quién le faltaba? ¿Estás? ¿Lo tenemos ya? Podemos estar así 90 minutos. 15 segundos. Igual es una palabra clave, ¿eh? Lo que queráis. Es igual. 10. 5. Espera. Vamos a hacer una dinámica diferente. Muy bien. Por favor, enseñad todos la hoja donde lo hayáis escrito. ¿Vale? Y haced esto. Tranquilamente, lo hacéis, para que veáis el valor que a veces tienen nuestras ideas y nuestros prejuicios. Hemos hecho la pelotita todos. Bueno, ahora pensad también en el personal de limpieza, de lo que voy a proponeros ahora, y lo que os invito es a que los de este lado los enviéis allá y al revés os intercambiéis las bolitas, porque ahora lo vamos a leer. ¡Ya! Más o menos ha sido equitativo el reparto. Caray, realmente hay bolitas de coleccionismo, ¿eh? ¿Qué ha salido por allí? Bueno, voy con el micro y así lo compartimos. Que no me conozcan, soy traductora escritora. Muy bien. ¿Por aquí? Crear i aglutinar el públic i arribar-hi. Crear y aglutinar el público. Vamos a ver por aquí. Que le interese. Que le interese. Se supone que es que le interese lo que yo ofrezco. Que los libros llegan al lector, no sé qué, algo con paso. El caso es que los libros realmente lleguen al lector, al destinatario. Superar al público cautivo. Bueno, diversas visiones de las problemàtiques. Aquí hay alguien desesperadamente que quiere leer porque coincide seguro. Sí, és que en tinc dos, que a les dues posa fidelització. Bueno, venga, va, hablaremos de fidelización también. No sé cómo nos lo montaremos. En cualquier caso, intentaré hacer un zoom, eso sí. De lo más genérico a lo más específico. No tenemos mucho tiempo, con lo cual intentaré ir al grano. Porque fragmentación, que a mí me preocupa. Fragmentación, que está aquí. En mi intervención saldrán estos términos seguro, en este zoom, de lo más genérico la estrategia a todo el ámbito que tiene que ver, mira, fidelización precisamente, con lo cual, pero insisto que transversalmente este concepto se repetirá continuamente y tiene múltiples naturalezas este concepto de comunidad, como veremos a continuación. En el fondo, la relación con los públicos, yo hablo de los públicos culturales en general, porque no nos olvidemos, vuestros lectores son también público de cine y público de teatro, solo faltaría, y no público de muchas cosas, también hay que tenerlo en cuenta, también lo abordaremos. En el fondo,
trabajar, planificar, hacer estrategia de públicos no deja de ser más que establecer relaciones personales con estas comunidades y estas personas en concreto. Es como reaprender a ligar, si es que alguna vez hemos sabido cómo se ligaba, pero establecer realmente una planificación. Nos hemos encontrado en un momento dado que resulta que ha sido la lectura de un libro. Vamos a ver cómo nos podemos volver a encontrar, vamos a ver cómo podemos intensificar de alguna manera esta relación. Este proceso tan natural es el que de alguna manera reproducimos cuando intentamos abordar los diversos públicos con los que nos relacionamos. Y obviamente la primera premisa es tener clara mi estrategia en ese sentido y hasta qué punto los públicos forman parte de esa estrategia, y lo tengo clarísimo, cuál es mi valor diferencial y cómo los públicos juegan un elemento fundamental en esa estrategia. Simon Sinek, imagino que lo conocéis todos, y si no os invito, os hago un mini spoiler de 30 segundos. ¿Hay audio? No. Pues me lo salto. Y básicamente la teoría de este gurú de la motivación y de la estrategia es el círculo dorado, de Golden Circle, que básicamente lo que viene a decir es que todos sabemos qué es lo que hacemos, el what. Algunos saben cómo lo hacen, qué valores aportan en ello, pero realmente muy pocos saben el porqué, como decía Kim Monzó, el porqué de tot plegat. El por qué realmente mi estrategia es esta y no es de otra manera, y sobre todo, y yo quería hacer especial hincapié en el tema, cómo los públicos intervienen de alguna manera en todo ese proceso. Yo vengo del mundo del marketing puro y duro, y creo mucho en el marketing relacional, que justamente se basa en este esquema. Es decir, a partir de que tengo clarísima mi estrategia y mi valor diferencial, yo puedo establecer a partir de aquí los elementos mínimos de mi proceso de comunicación, puedo generar relatos, y en plural, diferentes a las comunidades con las cuales me quiero relacionar, y obviamente necesito conocerlas, necesito saber realmente cómo son, cómo se comportan, y necesito manejar, necesito gestionar qué contenidos son los más adecuados, a través de qué canales y de qué medios. Todo este proceso es justamente lo que os comentaba del marketing relacional. Hay un instrumento absolutamente global y generalizado que es el Canvas, que seguro que la mayoría de vosotros lo habéis utilizado, que lo que pretende de alguna manera es ordenar, clasificar claramente el pensamiento. Haremos referencia a él a lo largo de la exposición. Simplemente hace una reflexión que existe un canvas específico para el sector cultural, que es este. De hecho, se generó a partir de la ITM, que es una entidad europea vinculada a las artes escénicas, un texto que es An Introduction to Business Models for Us and Cultural Organizations. Y lo que me gusta del modelo es que responde a los tres interrogantes de Simon Sinek, el what, el how y el why, pero incorpora el for whom. Con lo cual, os da pautas también para incorporar, insisto, en ese pensamiento estratégico a todas las comunidades, ya sé que la palabra mágica a veces es el stakeholder, pero todos los colectivos, comunidades, personas a las que de alguna manera debo establecer algún vínculo de relación, y en la medida en que sea posible, que sea lo más emocional y afectiva posible. Ahora viene la parte de la teoría, para intentar de alguna manera compartir con vosotros lo que se suele aplicar en la mayoría de sectores culturales, y es a partir de este cuadrante entre públicos y servicios y actividades, en vuestro caso está clarísimo, a partir de la edición, cómo me relaciono con ellos en función de si son los que ya tengo o si son nuevos a los que quiero aspirar. Con lo cual me establece 4 posibilidades de relación con los públicos que en muchos casos, y en función del momento de desarrollo de vuestro proyecto empresarial, pueden ser perfectamente simultáneos. El primero claramente es de captación, de ir a buscar lectores, ir a buscar públicos, ir a buscar incluso personas que puedan hablar de lo que estoy haciendo. Los que, digamos, han probado mi experiencia, mi edición, mi libro, cómo puedo retenerlos de alguna manera con los siguientes servicios y productos que puedo hacer. Cómo puedo ampliar de alguna manera, en este caso con nuevas actividades y nuevos servicios, y cómo puedo diversificar buscando nuevos públicos. De alguna manera serían las 4 posibles estrategias que incluso en este proyecto europeo que es Engage Audiences
Hay un documento que os recomiendo muchísimo, que es este informe sobre cómo organizar realmente la estrategia de públicos y que es perfectamente extrapolable en cualquier ámbito. Justamente hablan de eso, de los públicos existentes, de los nuevos y de cómo en este cuadrante, básicamente, las 3 estrategias que ellos especifican son de ampliación, de profundización y de diversificación. Os lo voy a explicar ahora de otra manera, desde el punto de vista sobre todo latinoamericano y partiendo del concepto de capital cultural de Pierre Bourdieu. Javier Ibacache es uno de los grandes referentes del público cultural en Iberoamérica, es chileno, fue director del GAM, del Centro Gabriela Mistral de Santiago de Chile, quizás el centro cultural más importante de allá, y partiendo de ese concepto del capital cultural, mayor o menor, o del menor o mayor interés de los públicos en una actividad cultural, él establecía como 4 categorías de públicos, los no públicos, tremendamente importantes, de hecho son la mayoría, la inmensa mayoría, para la inmensa mayoría de la gente, no sé si la inmensa mayoría, pero en el último estudio era el 38% de los adultos no leen ni un libro, con lo cual, bueno, ese 38% está ahí seguro, no le interesamos, o si es que ni siquiera sabe que existimos, pero es posible que sepa que existimos, pero es que no le interesa lo que hacemos, son la inmensa mayoría. Hay un público potencial ahí, obviamente. Los ocasionales, los esporádicos, que son la mayoría, en este caso sí que son la mayoría de los que sí que son públicos, y bueno, en nuestro ideal, esos públicos con los cuales podemos mantener una relación, una cierta regularidad de ir fortaleciendo sobre todo estrategias vinculadas a fidelización. A partir de ahí, de ese cuadrante, él habla de creación de públicos, obviamente, de formación de públicos, de ampliación y de fidelización de públicos. Como veis, vuelven a salir los mismos conceptos, pero explicados a partir de otro cuadrante, de otra forma de hacer, y que también comporta dinámicas y estrategias y formas de trabajarlo diferente. Aquí, en este caso, y sobre todo desde una perspectiva latinoamericana, todo el tema de mediación y animación cultural está muy presente a la hora de captar, porque realmente la cultura cumple un papel mucho más comunitario que el que estamos acostumbrados a trabajar aquí. La educación artística para la formación de públicos, todo el ámbito de difusión, comunicación y marketing vinculado a la ampliación de públicos, y en cuanto a la fidelización, de alguna manera es establecer, consolidar esas relaciones de una manera óptima. De nuevo, diversificación, participación, en este caso, acceso. Pero insisto que no hay reglas mágicas, porque si alguien nos explica que existe una regla mágica, por favor, presentadme a esta persona, porque desvelaremos el síndrome del intruso también. En cualquier caso, sí que existe una cierta escalera o escala aspiracional hacia estas comunidades que empiezan por los no públicos que hemos comentado antes, seguro, y aquí hay un trabajo inmenso a hacer. Normalmente cuando se habla de público se habla de jóvenes generaciones, de creación de nuevos públicos, pero el principal problema lo tenemos con los adultos, clarísimamente. No hace mucho estuve impartiendo una sesión en el posgrado de prescripción literaria de la Universidad de Barcelona y los propios alumnos, que eran en su mayoría o bibliotecarios o incluso docentes, me decían, es que el problema es nuestro, porque claro, nosotros no cumplimos, no damos ejemplo de alguna manera. ¿Cuántos profesores realmente no leen por lo que sea, porque no tienen tiempo, porque no les pagan por lo que sea? ¿O cuántos padres intentan incentivar a la lectura a los hijos y son los primeros que no están leyendo? Tampoco es garantía de nada, os lo aseguro por propia experiencia. Claro, aquí hay una potencialidad que necesitamos de alguna manera atraer, captar de una manera clara, y a esas personas que de alguna manera podemos conectar inicialmente, hay un concepto claro que debemos intentar recabar, tener feedback necesariamente para tener una primera aproximación de si lo estamos haciendo bien o mal, que es este. Os invitaría en todo caso a hacer una reflexión a ver cómo podemos recabar el grado de satisfacción de los usuarios. Seguro que vosotros tenéis mecanismos para hacerlo, igual no directamente, sí indirectamente, pero es absolutamente imprescindible saber en qué estado estamos de ese grado de satisfacción, y ahora profundizaremos un poquito más en algún instrumento que nos puede permitir tener más información. Ese arribismo puede convertirse en algo esporádico, y a partir de aquí podemos, en el mejor de los casos, poder establecer estrategias de fidelización para que sea más frecuente el uso, lean más nuestros títulos, lean otros títulos, sean lectores de otra manera, aumentando la frecuencia, la regularidad, incluso generando vínculos
teniendo en cuenta que vuestro sector, la cadena de valor de vuestro sector es muy compleja y además es tremendamente convulsa por algo que ya sabéis todos, obviamente, que es la interpelación de la tecnología y de la globalización de una manera clarísima. En cualquier caso, existen, porque a ver, los hilos, los incondicionales, y todo eso articula comunidades alrededor de vuestro sector. Eso permite pensar incluso en una época proclive justamente a compartir cosas, en la época de las a pensar en modelos de co-creación con esos públicos, de codifusión, interesante. A veces la difusión es más rica si nos viene a través de esta fórmula o de esta figura tan en boga que es el prosumer, el prosumidor, a alguien que es nuestro usuario, nuestro consumidor, pero que genera a la vez información prescriptiva de lo que está haciendo, coproducción e incluso coprogramación, coedición. Bueno, todo esto son términos que ya están sobre la mesa y que seguro que en más de un caso vosotros os habéis podido encontrar. En cualquier caso, cuando se habla de trabajo con los públicos, con los lectores en general, o se habla de captación o de fidelización, y yo creo que justamente, sin menospreciar esta visión un poco maniquea, que es como conducir, miras hacia adelante buscando nuevos públicos, pero no puedes evitar pensar en los que ya tienes a través del retrovisor. Pero la clave está aquí, en lo que técnicamente se llama el churn, en la parte quemada, gente que ha tenido contacto con nosotros y desaparece y no vuelve. Con lo cual, yo creo que los esfuerzos realmente interesantes están aquí. Lo otro ya es una consecuencia. Pero realmente el trabajo duro, arduo, está aquí, en conseguir cambiar radicalmente la visión de alguien de vuestra colección editorial, de si ha conseguido entender que detrás de eso hay unos valores específicos, en el momento en que pasa de leer un título a leer 2 títulos. Cambia radicalmente. Y en cualquier caso, es lo que decíamos antes de la complejidad de vuestro sector, ¿no? Claro, para llegar a esas comunidades, claro, es que en el proceso de creación, traducción, edición, que aquí hay un montón de agentes de por medio, de distribución y de prescripción activa, claro, de alguna manera debéis tener como una cierta sensación de confianza entre todo el sector, porque todos vais a buscar a los mismos y os necesitáis, obviamente. Y intuyo, un poco por conocimiento del sector y por cosas que me han trasladado colegas vuestros, en que muchas veces estas separaciones, especialmente por aquí, son problemáticas. Con lo cual debe haber, de alguna manera, como una visión lo más unificada posible para intentar, de alguna manera, trabajar conjuntamente esas comunidades. Claro, esas comunidades, esos lectores que igual son compradores, que no son lectores, o regaladores, o pagadores. O sea, la complejidad incluso es más, la veremos claramente el 23 de abril. Cuánta gente saldrá a comprar y bueno, habrá cubierto el expediente, teniendo en cuenta aún así que un porcentaje altísimo de vuestro ejercicio económico dependerá de ello. En cualquier caso, me permito compartir con vosotros 10 recomendaciones a la hora de abordar de alguna manera este trabajo con los públicos, con los usuarios, con las comunidades. Primero, tenerlos en el centro, clarísimamente. No entraré en esto, porque esto sí que es pura teoría, lo conocéis, las 4 P's del marketing, pero me gusta la visión de este marketingiano de pro Brian Solis, no sé si lo habéis leído alguna vez, esto es uno de sus títulos, Engage, es toda una declaración de intenciones, cómo conectar realmente, y él habla de las 6 P's del marketing de experiencias, que en el fondo lo que estamos haciendo es traficar con emociones y traficar con experiencias, claramente. Falta una P central, que estamos viendo todo el rato, que es esta de aquí. Y después falta una P perimetral que forma parte intrínseca, forma parte del ADN de nuestro sector, que es la emotiva, la pasional. La mayoría de sectores de la actividad económica están anhelando comprar de alguna manera este elemento y nosotros lo llevamos de fábrica, con lo cual intentemos ponerlo en valor. Hay un cierto silencio que yo no sé si es motivo de admiración, seguro, del cansancio, pero intentaré daros un poco de sprint también para que luego el almuerzo del mediodía sea lo más plácido posible. Escuchemos, y de hecho marketing es eso claramente. Y esto no quiere decir pervertir nada de nuestra actividad, sino simplemente prestar atención. Y esto que es tan obvio, muchas veces, y me incluyo, no somos conscientes realmente de esta generosidad que debemos hacer, esa escucha activa.
Me permito poneros un ejemplo que no es del sector... bueno, que no hay audio, ¿no? Sí, podemos mirar a ver. Que es de un festival de música, el Primavera Sound, de hace 2 años, de cómo hicieron una iniciativa que era que los más asiduos abonados del Primavera Sound conocieran en primicia cuál era el cartel. La verdad es que en el fondo era una jugada de marketing obvia, porque la mayoría de abonados compran el abono sin saber quién viene al cartel, porque vienen a la experiencia Primavera Sound. Pero para que veáis cómo, de alguna manera, prestaban atención a la reacción de esos usuarios sin desvelar prácticamente nada, ¿no? Cómo prestar atención de alguna manera a ese feedback. ¿Hay alguna respuesta del más allá? ¿De la nube? ¿De un nuestro Señor? ¿Dios nuestro Señor? 1, 2... Pues no se manifiesta, con lo cual paso de ello. En cualquier caso, insisto, escuchar es marketing puro. Y si ponemos la oreja y no nos dicen nada, en todo caso seamos proactivos, preguntemos. Porque en el fondo lo que se trata es de romper barreras, vencer obstáculos que no permitan de alguna manera acceso a lo que estamos ofreciendo, en este caso la literatura, los libros, etcétera, etcétera. Hay un estudio interesante que veremos a continuación que justamente lo que pone en valor es cuáles son las motivaciones y cuáles son las principales barreras justamente para el consumo cultural. Pero en cualquier caso debería formar parte ese consumo cultural de esa famosa pirámide de Maslow, que todos hemos tenido en mente en alguna ocasión. Que, bueno, ya sabéis que la pirámide esta ha cambiado radicalmente, ahora la base es esta. Claramente, es lo primero prácticamente que he hecho. Bueno, de hecho es esta, lo primero que he hecho es llegar aquí. Pero ese estudio que os decía, lo que establece de alguna manera es cuáles son las principales barreras que tiene la gente, y esto es perfectamente extrapolable a las artes escénicas, al patrimonio, a la música y a la literatura, a los libros, a la hora de consumir. ¿Qué me diríais? Ofertas de ocio, al menos para el sector cultural. ¿Competencia? Hay diversas opciones, hay sobresaturación incluso. Podría ser el precio, en vuestro caso no sé si os toca mucho, podría ser el tiempo destinado a ello. Fundamentalmente, que es justamente alguno de los aspectos que sale en este estudio que se hizo bastante rigurosamente en Estados Unidos, en el fondo es una cuestión de interés y tiene mucho que ver con lo que decías. Vuestra competencia clarísimamente es Netflix. Además es que lo hacen muy bien los puñeteros. Si estuviéramos ahora en un encuentro del audiovisual, aún la cosa sería más... Pero es verdad, más allá de contra Amazon y tal, que está ahí encima de la mesa, en el fondo vuestro principal problema, digo Netflix por decir algo, HBO o Amazon Prime o lo que sea, es que alguien está explicando historias también de otra manera. Y curiosamente en las motivaciones, y también lo pongo a colación porque es interesante, la mayoría de los motivos que la gente da por los que le interesa ser público cultural es por compartir, Con lo cual debemos establecer entornos donde ese compartir opiniones, experiencias y tal, sea factible. Muchas veces puede ser online, pero en cualquier caso nos gusta compartir cosas que nos gusten y que no nos gustan, valga la redundancia. Debemos conocerlos, obviamente, esto es dificilísimo, pero si partimos de una perspectiva compartida dentro de toda la cadena de valor, es más factible, porque vuestros públicos es posible que sean los mismos públicos que de las librerías, que de las bibliotecas, hasta que de los distribuidores, etcétera, etcétera. Claro, aparentemente, bueno, a mí me ha pasado, de hecho, cuando hemos empezado el stand-up comedy, de alguna manera es una masa homogénea. Ahora han transcurrido quizás 15 minutos, 20 minutos, y ya he visto diferencias en función de la reacción. Bueno, pues esta relación pasa realmente y esa masa homogénea se convierte en individuos que pueden responder o no a pautas de comportamiento diferenciado. Y otra cosa no, pero información en el sector tenéis de sobras. Esto ha salido hace pocas semanas, como sabéis, y
establece realmente datos, figuras claras de cuál es el comportamiento. Además podéis verlo evolutivamente. Y el titular es el que decía antes, aunque los índices de lectura mejoran, el 38% de los españoles no lee. Al menos lo que confiesan, que yo también pondría en duda de que solamente sea ese 38%. Me recuerda un poco algunas encuestas que he sufrido en primera persona, que era aquello, ¿y a ti te gusta la ópera? Bueno, por supuesto, no vas a decir que eres un inculto, ¿no? Otra cosa es que vaya o no a la ópera, pues depende de cómo se pregunten las cosas, ¿no? Hace poco en el informativo que hacen periódicamente la MIC, en el ámbito, en este caso, de los medios de comunicación, está en catalán, pero bueno, hablaban justamente de eso, de la necesidad de comprender los hábitos de los lectores y crear productos ad hoc. Y os lo comento porque, en todo caso tendréis aquí el link, hacen referencia a un documento interesante que es Reinventar ediciones digitales, donde hay matrices, hay instrumentos interesantes, hay incluso un canvas que os puede servir un poco para establecer patrones de cómo investigar, cómo analizar y cómo dirigirlos a vuestros públicos. Y en el fondo, de nuevo, es preguntaros cosas alrededor de ellos, en torno a ellos. ¿Qué podríamos preguntar? Obviamente, ¿quiénes son? ¿Cómo se comportan? ¿Qué les ha motivado a leer o a no leer? ¿Quién se lo ha recomendado? ¿Cómo es su hábito lector? Pero de nuevo, lo importante es saber cómo ha sido la experiencia y poderlo aprovechar en la justa medida. ¿Habéis tenido instrumentos a vuestro alcance como Textum? No sé si vosotros lo habéis llegado a experimentar o a conocer. Es una aplicación que ha desaparecido. Planeta sé que estuvo trabajando con ellos y lo que permitía esta aplicación es recabar el estado de opinión de títulos editoriales en función de lo que la gente decía en blogs y en redes sociales. Difícil, pero habían conseguido establecer un algoritmo y además habían conseguido financiación para el tema y han desaparecido porque, según explican ellos, hace un par de años, un año y medio, porque el sector no estaba suficientemente maduro. Se habían avanzado y pues, supongo que si esto es rescatable de aquí a un tiempo podría ser perfectamente aprovechable. Pero se están diciendo cosas por ahí y esa información, ese feedback, os da de dar pistas realmente para conocer cómo se comportan vuestros lectores. En cualquier caso, hay un instrumento absolutamente global que podéis aplicar de alguna manera para ponderar esa satisfacción, que es no tanto saber si a alguien le ha gustado un libro, sino saber si recomendaría ese libro, que es diferente la visión, que es lo que se llama el NPS, el Net Promoter Score, que normalmente lo que se hace es pedir una ponderación del 0 a 10 a esa respuesta, preguntando si recomendarías la lectura de este libro, y no tiene nada que ver con la media. En este caso, imaginaos que hay respuestas donde el 11% van del 0 al 6, el 18% van del 7 al 8, y el 69% va del 9 al 10, daría esta media, pero en el NPS lo que te está dando es otra visión, y es, solamente cuento estos que son los verdaderamente promotores de mi lectura, desprecio estos, no los tengo en cuenta, 7 y 8 los considero pasivos, y en cambio todos estos son detractores. Es gente que no los tengo absolutamente a favor, y me da esta ponderación. La puedo comparar entre libros, entre colecciones, entre libros de la competencia, entre experiencias culturales, y es un universal que cada vez más se está utilizando en el sector cultural. Ahí os lo dejo, os lo lanzo, porque es un instrumento bastante válido. En cualquier caso, para ejercer una función realmente proactiva de relación con los públicos, yo siempre hablo de la figura del cartógrafo, de mapear de alguna manera esta realidad, que empieza por mapear esas comunidades. Esto es una información confidencial del 3C, pero este es nuestro mapa de públicos, para que veáis de alguna manera la diversidad de públicos, de comunidades, y cada uno de ellos responde a características diferentes, con lo cual no puedo abordarlo todo, ya os lo confieso, con lo cual debo priorizar, con lo cual también os doy pistas de cómo debemos actuar. Debemos priorizar claramente hacia dónde debemos apuntar. Debemos generar perfiles de cada uno de estos públicos. Esto es un estudio que se hizo en el 2016 por parte de la Dirección General de Bibliotecas del Departamento de Cultura de la Generalitat, de no usuarios de bibliotecas, y de alguna manera esta fotografía
me permite abordar en este caso los no públicos claramente. Conocer, tener esta información me ha de permitir de alguna manera abordar estrategias diferenciadas. Este, por ejemplo, es lo mismo, un perfil nuestro del 3C, en este caso sobre cómo se comportan las familias en la relación con la oferta cultural que les ofrecemos. Responde a este mapeo, y en este caso son, de nuevo, responder a preguntas que nos podemos hacer sobre los comportamientos de la gente. Esto es un resumen de un ejemplo real de un mapeo que hicimos con público familiar con niños de un museo de Barcelona y que intentábamos responder sobre todo a qué les frustraba y qué expectativas tenían a la hora de generar actividades dirigidas para ellos. Esto es un mapa del viaje del usuario, en este caso de público familiar. También es real, de cómo en todas las fases, desde que me conocen hasta que tienen la experiencia en sí, cómo me puedo relacionar con ellos. Mapear esto y hacerlo conjuntamente desde una visión, insisto, lo más abierta posible y sectorial y transversal, os puede permitir apuntar en aquellos gaps que como sector e incluso como empresa podéis tener dentro de todo este proceso. ¿En dónde estamos fallando? ¿Dónde puedo hacer hincapié con mis distribuidores, con mis librerías, con mis autores incluso? En ese canvas, de alguna manera, esto que estamos hablando está justamente tanto en la propuesta de valor diferenciada como en esa segmentación de clientes que puedo hacer. Pues segmentemos, no podemos abordarlo todo, debemos seleccionar, debemos priorizar. Uno ya tiene una edad y yo cuando era un chavalote, en mi casa había 3 posibles yogures. Estaba el Danone, estaba el Yoplait y el Danone de cristal para las grandes ocasiones. Ahora vas a cualquier lineal y eso es segmentación pura y dura, de sabores, de dosificaciones, de packagings, de texturas. Bueno, pues debemos hacerlo de alguna manera. Otro marketingiano que puede ser interesante, un tal Seth Godin, igual a alguno le suena La vaca púrpura, que fue un cierto bestseller de este ámbito. Uno de sus últimos títulos, en el fondo la idea es que todos somos frikis, y bajo esa premisa nos ayuda realmente a pensar en segmentación, y responde un poco al criterio de ese buen hombre, el Chris Anderson, que supongo que sí que a alguno de vosotros le sonará, fue el editor de Wired, la Biblia de los Geekies. De hecho, fue uno de los principales impulsores de la plataforma TED, esta que no hemos podido escuchar porque el audio no estaba activado. Y él encuñó el término de long tail, la larga cola, que lo que viene de alguna manera a determinar es el cambio de paradigma de la antigua a la actual economía. Antes pensábamos todos que para triunfar debíamos ser como el Corte Inglés, que teníamos que tener de todo. Y ahora si somos capaces realmente de vertebrar una propuesta empresarial con un valor muy específico y por pequeño que sea, si somos capaces de delimitarlo y transmitirlo, comunicarlo y encontrar las comunidades específicas para ello, es realmente donde podemos establecer una estrategia clara de vertebrar una propuesta de éxito en vinculación con los públicos. Yo vivo en Barcelona, vivo en el Guinardó, no sé si alguien más del Guinardó. Bueno, sabéis que es uno de los barrios, en una de las colinas, digamos. Nuestras calles son bastante empinadas y tenemos poca oferta comercial. Y hace un año aproximadamente los vecinos nos enteramos de que van a abrir una tienda de alimentación justo en la calle de abajo. Estábamos encantados. Incluso próxima inauguración de la tienda tal, inauguran la tienda y era tienda para veganos. No tengo nada en contra de veganos, Chapó. Auténticas colas actualmente, los sábados por la mañana especialmente, que nos obligan a cambiar de acera, porque han sabido, por muy pequeño que sea su proyecto, han sabido encontrar claramente el valor diferencial que hace que gente del resto de Barcelona vaya expresamente allá, a calles empinadas, porque tienen un newsletter muy potente, porque hacen actividades paralelas, han sabido conectar, están ofreciendo justamente aquello que están buscando determinadas personas con unos hábitos muy concretos. Intentemos extrapolarlo eso al entorno cultural y en este caso al sector editorial. Y para ello necesitamos diseñar las experiencias. Por eso es importante saber cómo se comportan los usuarios, porque debemos participar de esas experiencias. Eso se diseña, obviamente. Todos tenemos esas necesidades y expectativas a cumplir y necesitamos saber si las satisfacemos o no, pero por medio intervenimos todos. Porque todos estamos ahí, también como potenciales públicos en ese viaje. Necesitamos enterarnos de las cosas, tenerlas en cuenta y saber si lo hacemos o no.
oye, voy a leer, voy a comprar ese libro, porque me lo ha recomendado, por lo que sea, pero es tremendamente importante abordar eso. ¿Esos usuarios dan algo a cambio? Antes lo hemos visto, son todas esas motivaciones y barreras. Dan dinero, obviamente, dan tiempo para destinarlo, muestran ese interés y necesitan obtener algo a cambio, esa satisfacción que comentábamos. En la medida en que hemos solucionado nuestras expectativas y eso ha sido favorable o no, sabremos si los tenemos a favor o no. En cualquier caso, en todo este proceso, que pasa antes, durante y después, en este caso del hecho lector, en todo ese proceso, las emociones están a flor de piel. Ya podéis hacer la más maravillosa campaña de comunicación de un libro. Si por lo que sea yo voy a vuestra web y no encuentro información, me estáis frustrando claramente esa posible relación que he tenido. Si por lo que sea soy una persona que no ve bien y la tipografía del libro no me invita realmente a que lo haga, me estáis obstaculizando de alguna manera un factor clave, que es que lo pueda leer. Y estoy poniendo ejemplos incluso anecdóticos si queréis. Pero tened en cuenta el factor emocional en todo momento, que es la clave realmente, ¿no? Y antes hemos visto esto. Esto, en el fondo, hablando de experiencia, es la experiencia más numerosa en el ámbito de los museos a nivel mundial. Esto es el Louvre. Casi, de hecho, son 8 millones y pico de visitantes al año. Y la gente va por esto, en la inmensa mayoría, para dejar constancia de que ha estado. O sea, a veces la concepción también de... Lo digo porque esto os lo encontraréis continuamente, ¿no? Gente que abandona, a lo mejor, las lecturas, gente que picotea, pero que en el fondo lo que hace es trasladarse al ámbito online. Bueno, en cualquier caso, abordar toda esta problemática requiere de una planificación, solo faltaría, y mucho análisis de datos. Insisto en la facilidad que tenéis de acceso a datos sobre el sector y cómo, de alguna manera, podéis extraer conclusiones para tomar decisiones. Y a partir de ahí, yo hablo del concepto de tangibilización, propiciar links, vinculaciones. Maya Angelou, una de sus citas más conocidas es: la gente olvidará lo que digas, olvidará lo que hagas, pero nunca olvidará cómo le hiciste sentir. Con lo cual, juguemos ese factor emocional que estoy repitiendo constantemente, que tiene mucho que ver con los dos hemisferios, ¿no? Y sobre todo con la parte más imaginativa, ¿no? Esto forma parte de vuestro sector claramente, esta idea de lectores que van a una biblioteca y ¡shh! ¿No? Pues eso forma parte de la experiencia, ¿no? Y hay veces que evidentemente debemos llamar la atención de la gente y hacer pedagogía activa, pero en cualquier caso intentemos tangibilizar. No sé si alguno de vosotros ha asistido alguna vez a un espectáculo de tricicla. ¿Te has ido? ¿Recientemente? Bueno, hace 2 años y ahora irás de nuevo. No sé si recuerdas la experiencia que tuviste hace 2 años. Al acabar el espectáculo, ¿pasaba algo al final? No está preparado, como podéis comprobar. no, pero realmente, como tú dices, me acuerdo de la experiencia, o sea, que fue totalmente... Pondría la mano en el fuego a que ellos estaban en la puerta del teatro esperando a que salieras. Bueno, esto es un detalle, pero tu percepción como público cambia radicalmente. Y con esto no quiero invitaros a que vuestros autores se pongan en la puerta de ningún sitio, pero esa tangibilización cambia radicalmente la experiencia de usuario. Con lo cual, os invito a pensar fórmulas. Por ejemplo, esto me encantó hace un tiempo. Supongo que ahora sí pruebo con el audio funciona. Esto es la celebración de la semana del Día Mundial de la Poesía. El mar. Genial. Y contra el cielo. En Casa América. Unas flores. Y era una actividad que se llamaba Los Susurrantes. Octubre llega. Donde había lectores de poemas al Aunque oído. sea tan importante el mar desarrollando Incluso mito, distribuían su espejos misión, para que pudieras su ver el movimiento de levadura. los labios. Estalla sobre la arena el oro. Esto es una invitación De una absoluta sola planta a poner en valor el hecho lector. Mojando sus puntas en otra estrella Esto, enemiga. seguro que en más de una ocasión lo estáis Si jugando. pudiera ser cierto que... O, por ejemplo, el caso de Knowledge You, cuando se tuvieron que trasladar de local a local, esa convocatoria que hicieron a compradores y lectores de la librería,
Yo he hablado con alguno de ellos, entre otras cosas porque antes vivía en Poblenou y soy, de hecho, comprador habitual de Knowledge.u, ahora del Clot, que es la segunda sede que han abierto. Y para ellos, cuando van a la librería, en el fondo, el stock que tienen en las estantes es como si fuera de ellos, porque ellos han tangibilizado de alguna manera esa experiencia de otra manera. Claro, eso lo que nos ha de permitir es intentar generar al máximo conversaciones con los usuarios. Y en el fondo todo el entorno online, en las redes sociales principalmente, responde a eso. Seguro que todos hemos estudiado este esquema en la enseñanza básica, de emisor, receptor, canal, mensaje, que responde más o menos a esta idea. Tenemos un mensaje a transmitir y tenemos unos destinatarios. Estamos en eso, en el marketing relacional. Este esquema ha cambiado radicalmente, por los motivos que hemos explicado antes, globalización, tecnología, internet, y hemos pasado del bowling al pinball. Como mucho lo que hacemos es lanzar la bolita, pero lo que pasa por aquí, en todo ese proceso comunicativo, prácticamente no podemos ni intervenir, porque interviene mucha otra gente. La viralización, la intervención de múltiples agentes, hemos de vigilar que la bolita no se nos cuele, eso sí, pero más que lanzar mensajes hemos de explicar historias, y se pueden ser historias humanas, y principalmente el motivo es que se han multiplicado los canales. Seguro que en muchas ocasiones os planteáis, ¿qué canales debo utilizar? ¿Debo estar en todos lados? Bueno, evidentemente, gran parte de la respuesta la tienen las comunidades o los usuarios a los cuales os debéis dirigir, porque ellos os estarán diciendo dónde se relacionan habitualmente, ¿no? Pero en cualquier caso, la respuesta es posible que la encontréis aquí, en el manifiesto Cluetrain. Si lo conocéis, es un texto del 99 de unos visionarios americanos que básicamente lo que venían a decir es que todos son conversaciones. Encontraréis las conclusiones googleando, seguro. Y pasa por aquí, porque este es el principal canal de comunicación, y especialmente en vuestro sector. El boca a oreja, el boca a oreja. O el boca a boca si queréis, pero el boca a oreja. Aquella prescripción activa que nos hacemos, y todo este compendio de elementos lo que hace es condicionar de alguna manera la periodicidad de comunicación que podemos establecer con nuestros usuarios, con nuestras comunidades. Nos obliga obviamente a un esfuerzo de conexión, y especialmente con el móvil. Nos obliga a que todo tenga una cierta consistencia, independientemente de lo que hagamos, que toda la comunicación que hagamos responda a un reconocimiento claro, que alguien cierre los ojos y lo sabe y diga, ah, claro, esto responde a este sello editorial, porque estéticamente es así, pero es que aparte los valores que lo hacen diferencial los veo claramente en todo el material que generan. Y independientemente de los canales que utilicéis, los propios, los que paguéis, o incluso los que correspondan a gente que hable por vosotros de lo que hacéis, lo importante es que, insisto, todo sea homogéneo. Yo vaya a un lineal de una librería y os reconozca perfectamente, es que esta gente publica este tipo de textos de esta manera, o este tipo de autores, o tiene esta preocupación, y además es que los reconozco claramente porque me lo están demostrando a la hora de tangibilizar de alguna manera esa relación, esa consistencia. Y evidentemente, haga lo que haga, ser consecuente porque debo pringar, clarísimamente. Si me meto a hacer un blog, a hacer una plataforma de relación con los usuarios, a tener un perfil en Instagram, evitad el efecto eco. ¿Cuántos blogs conocéis que no están actualizados desde el año 2016? Me gustaría alguna vez alguien hiciera un mapeo de esto también, porque, bueno, más que un blog es posible un certificado de defunción, ¿no? O, oye, es que hay gente que está diciendo cosas en tus perfiles en redes sociales. Prestemos atención a ello, y seguro que lo hacéis, Transparencia máxima, obviamente, y perseverancia y persistencia. Evidentemente, este tipo de estrategias no tienen una respuesta inmediata de un día para otro y requieren de, insisto, picar mucha piedra y esa consistencia. Y a partir de ahí, intentar compartir esos relatos, huir de alguna manera de la estrategia que se suele llamar spray and pray. Mira, hago un poco de todo, disparo a diestro y siniestro y algo cazaré. Bueno, pues mejor concentrar nuestros recursos teniendo clara esa estrategia y esos valores diferenciales, apuntando a aquellos objetivos que pensamos que pueden ser más ganadores. Yo siempre digo que en comunicación, especialmente en cultura, en el fondo lo que hacemos es hacer de DJs.
tenemos un stock de material y de contenidos y lo que hacemos son sesiones diferentes para comunidades y para públicos diferentes. Intento adaptarlo al máximo, intento encontrar el relato adecuado. Esto es marketing relacional puro y duro. Magdalena 25 céntimos, muffin 2,50, cupcake 5. Seguro que establecéis estrategias de precios en este sentido. En el fondo el producto viene a ser prácticamente el mismo. Lo que cambia es el envoltorio, el packaging, la forma de explicarlo, ese relato diferenciado, que lo que me permite también es establecer relaciones diferentes incluso a nivel económico. Es pasar del marketing tradicional, el push, al inbound marketing que se llama, que es esa conversación que va por debajo y que en el fondo es oponer la oferta de la demanda, prestar realmente atención a qué es lo que nos están pidiendo de alguna manera los compradores. Y siempre que podáis, insisto, explicad historias que envuelvan a personas, que afecten a personas, que nos remuevan de alguna manera y que nos permita empatizar con lo que estamos diciendo. Por poner un ejemplo, esto es una campaña de Manos Unidas, mañana se presenta la campaña tal, y para estar informado aquí tienes nuestras fuentes, web, Facebook, bueno, es una forma de explicarlo. Vamos a ver otro ejemplo, en este caso de Save the Children. Veo cara de alguien, cosa que es interesante. Kate sonríe de oreja a oreja, le apasiona su trabajo y ella es matrona y supone la diferencia entre la vida y la muerte para las madres y los bebés de Laos. Hemos pagado la formación de Kate, pero se necesitan muchos más matronas para reducir las altas tasas de mortalidad. Ayúdanos a cambiar la historia. Para que veáis ejemplos opuestos de cómo poder explicar prácticamente lo mismo. Todo, absolutamente todo, comunica. Cualquier gesto que hagáis, incluso no comunicar está queriendo decir que no queréis comunicar. Este ejemplo me encanta por lo mínimo y por lo significativo. Esto es una tarjeta de visita, como veis, de un abogado especializado en divorcios, que justamente la gracia es que lleva un troquel, de manera que los dos cónyuges, cuando vayan a conocerlo, porque están en un litigio, cada uno se lleve su parte, pero seguro que nadie olvidará aquella tarjeta cuando la vea y la asociará claramente a eso. Y hay acrónimos que nos pueden servir de alguna manera para potenciar también esta relación, esta estrategia de marketing relacional. AIDA es una de ellas. Cómo llamar la atención para generar interés y provocar el deseo y de alguna manera llevar a la acción, que en el fondo es leer, comprar el libro, lo que sea. Ahí tenéis de alguna manera eso. Crucial en vuestro sector, entiendo, en esa dispersión, pero a la vez complejidad de agentes diversos que intervenís. En muchos casos seguro que os encontraréis en esta sensación de que sois una isla pequeñita, perdida en el océano, y es probable que sea así, pero pensad que hay otras islas, y que podéis formar archipiélagos más o menos grandes, que en el fondo compartís lo fundamental y son esos lectores. Con lo cual ver quién puede compartir realmente comunidades similares a las vuestras, incluso fuera del sector, para poderlo trabajar de una manera proactiva. Incluso aliaros con el enemigo. Telefónico lo hizo hace tiempo, fichando al hacker más importante de España para que le vigilara los datos. Pues de alguna manera cambiar, ¿no? esa visión a veces solitaria. Y estamos hablando de esta parte del Canvas, justamente, encontrar esos socios clave que os puedan ayudar de alguna manera a vertebrar esa experiencia y ese proyecto. Y acabo con algo que me parece relevante, obviamente, porque es que seamos eso, relevantes para nosotros, ya lo somos, pero relevantes para los demás, para esos destinatarios de lo que hacemos. Ya sabéis que ha sido premiada como la mejor biblioteca del último año. Me dijeron que hay ya visitas prácticamente periódicas, sobre todo bibliotecarios de aquí que van para allá para ver. Bueno, en cualquier caso, lo importante, creo, de este tipo de proyectos y de los proyectos en general es que realmente sean relevantes para la comunidad para la cual se vertebran. No sé si alguien decide en un momento dado convertirlo en un parking, porque resulta que es más productivo, o en un parque, vamos a hacerlo como un poco más suave. Si desaparece este tipo de proyectos, ¿va a pasar esto? ¿Alguien va a protestar? ¿Alguien va a haber manifestaciones? Estoy convencido de que si es un centro escolar o un centro de salud, no habrá duda de que sí sea. Si es un proyecto cultural, ¿pasará eso? Pues no lo sé, pero es una de las pruebas del algodón realmente de si somos relevantes o no. Porque en el fondo la comunicación tiene mucho que ver con vertebrar de alguna manera comunidades alrededor de nuestro proyecto. Se suele poner como ejemplo
No sé si hay algún motero o motera en la sala. No sé quién de los dos es Harley o quién es Davidson, pero son ellos dos. Crearon un negocio para vender motos, nunca mejor dicho, y realmente han conseguido montar un imperio alrededor, sus herederos, imagino, alrededor incluso de un logo absolutamente reconocible por parte de todo el mundo, entiendo. Además son motos muy especiales, yo no soy motero, pero sé que tienen registrado hasta el ruido del motor, ninguna otra moto puede sonar igual, pero por encima de todo, lo que han conseguido es esto. Comunidades vertebradas alrededor de esa experiencia compartida. Ahora tampoco pretenderé que salgáis de aquí con el interés o con el objetivo de que la gente se tatúe vuestro sello editorial. No, ya sabéis que no va de eso. Pero es gente que es capaz de compartir la misma música, la misma forma de... la misma cerveza incluso. Y eso me hizo pensar en una entrevista muy reciente justamente a uno de los libreros más independientes más conocidos, el de Knowledge You, que hablaba justamente de ese concepto de comunidad y cómo consigue vertebrar comunidad, ¿no? Y os invito, ahí tenéis el link, porque es una entrevista muy reciente y estéis a favor o no, realmente es una voz bastante prescriptora dentro del sector. Pero si alguien pienso que os puede dar claves al respecto es Nina Simon, no sé si la conocéis. Ella fue directora de un museo en California, es auténticamente referencial en el sector de los museos y del patrimonio a nivel mundial. Es como la cantante de jazz, pero sin la E final. Y uno de sus últimos textos es The Art of Relevance, que además lo encontraréis en esta web, absolutamente gratis. Y justamente explica este concepto de cómo abrir nuestro proyecto y que sea realmente relevante y necesario para el entorno para el cual nos movemos. Y eso obedece también a procesos de coparticipación, co-creación, codifusión que hemos comentado anteriormente. En el fondo, la gente lo que está apreciando es encontrar en vosotros, en vuestros proyectos, valores que ellos están ansiando. Antes hacíamos la estrategia al revés, proyectábamos cosas que sabíamos que podían interesar y ahora es la gente la que nos busca a nosotros porque sabemos que somos ecológicos, tenemos una mirada vinculada a paridad de género, toda una serie de valores que la gente está buscando y que intenta de alguna manera asociar a lo que les estamos ofreciendo. Gente que puede tener claramente una voz propia, aquí no lo voy a poner, pero es el vídeo de Rosalía en uno de los festivales americanos más conocidos, y que realmente tengáis ese valor diferencial, que la gente cierre los ojos y diga, son ellos, son estos, y estos son sus autores y estos son sus libros de referencia, ¿no? Algunos ejemplos que he encontrado incluso a nivel internacional en vuestro ámbito, en concreto en México, una de las cadenas más conocidas que es Gandhi, las librerías Gandhi. Bueno, fórmulas diversas de cómo integrar de alguna manera, incluso en nuestro día a día. Supongo que todos habéis visto estos dispensadores de lectura en el tranvía y en el metro de Grenoble, o habéis oído hablar de él, que en todo caso te dispensa literatura en función de la longitud de tu trayecto y puede ser desde un haiku hasta una novela corta, ¿no? Ideas locas para salvar los libros.
Incluso en el Ministerio hablaban de que la Biblioteca Online de Cultura había multiplicado los préstamos a usos diferentes que la gente tiene a través de las tecnologías. Incluso uno de los grandes referentes, que es la Biblioteca Pública de Nueva York, con toda una colección de títulos a través de Instagram. Well, it's hard to get kids, even adults, to put down those phones these days, and it may be even harder to trade that phone for a book. Books have found a new life on Instagram. New York Public Library has the solution. They are now putting entire novels on their Instagram stories. The new series is called Insta Novels. Insta Novels. Insta Novels. First novel being offered, Alice's Adventures in Wonderland. A really important feminist text called The Yellow Wallpaper. The Metamorphosis by Franz Kafka. Edgar Allan Poe's The Raven. Iniciativas las que queráis y más. En cualquier caso, llegado al 10º punto, todo se reúne en uno, y es que realmente los usuarios, los lectores, los tengáis en mente siempre de una manera transversal. Sí que os quería invitar a hacer una reflexión final, y es a partir de lo que yo he intentado provocaros de alguna manera a lo largo de esta sesión, ¿llegaríais a poder concretar una acción que pondríais en marcha nueva en relación con vuestros lectores, con vuestros públicos ahora mismo? Si sois capaces de escribirlo sintéticamente, vamos a darnos un par de minutos. Prometo no pediros que lo arranquéis y os lancéis la papeleta unos a los otros. Pienso que es importante esta mirada, insisto, transversal a toda la cadena de valor de vuestro sector, que es uno de los sois tantos agentes interviniendo a la vez, con un mismo objetivo en el fondo, y es de poner en valor los libros y la literatura, que gran parte de las propuestas de éxito estoy convencido que pueden ser cuando podáis compartir eso entre agentes diferentes. En todo caso, que quede en vuestra intimidad esta posible acción prioritaria, y dentro de un tiempo lo rescatáis y a ver si era realmente factible o no, o era utópico. Pero en cualquier caso, he intentado a lo largo de prácticamente toda la intervención hablar de esta conexión con los usuarios sin la necesidad de tener presente la idea de vender, porque en el fondo lo importante es ayudarles a sentir. Esto es una pintada real que encontré en Barcelona que me encantó. Pues eso no se trata de entender, sino se trata de sentir. Y permitidme acabar con un aforismo de Jorge Wagensberg. Sabéis, fue el director del Cosmocaixa, del Museo de la Ciencia de Barcelona, y escribía en el Babelia del País una vez al mes aforismos, y muchos de sus textos literarios justamente eran colecciones de aforismos, pero he encontrado uno que es justamente responde a lo que yo pretendía modestamente provocaros en esta sesión, y es cambiar de respuestas es evolución, pero cambiar de preguntas es revolución, con lo cual a las barricadas, que es lo que toca. Gracias. Evidentemente, si queréis aprovechar para decir la vuestra y compartirlo, yo encantado, o alguna cuestión al respecto, y si no, insisto, tenéis aquí mis datos de contacto y encantado de continuar la conversación online o presencialmente. Me presto a compartir paellas tranquilamente. Pero si tenéis alguna, o queréis hacer compartir alguna cuestión al respecto. Bueno, pues lo dejamos aquí. No sé si quieres hacer el cierre. Pues, muchas gracias, Pepe. No te queréis hacer preguntas, aprovechar ahora, ¿no? Aproveiteu ahora. Ha sido una keynote masterclass estupenda,
y tomaremos nota, como decía Augusto al principio de la sesión, que te has perdido, cómo se podía incorporar todo eso a los dosieres que van a presentar en esa faceta tan complicada de los puntos, que es conocer a la audiencia y cuál es la estrategia para situar ese paquete de obras literarias que se pretende traducir, con la conexión con esa historia que nos comentaba Claudia, que debe estar muy bien hilvanada por los libros que habréis elegido y por la estrategia de lanzamiento, que no olvidemos que el marketing también se incluye como coste elegible. Pues gracias a la Agenda Lesga y al Pau de Evigai, gracias Pepe por acompañarnos, a Augusto por la excursión de madrugón, bueno, no tanto, desde Madrid, y sobre todo a Claudia, que nuevamente, generosamente, nos ha explicado los do's and don'ts, algunas cosas muy, muy bonitas. Yo creo que lo de leer en equipo una solicitud europea me vale para Horizonte 2020, para Erasmus for Young Entrepreneurs, para el LIFE y para todas las ayudas que intentamos acercar al sector cultural y audiovisual. Gràcies i ens veiem a la propera. Eh?